de Revelación, capítulo 1 y versículo 9. Vamos a continuar en nuestra serie de el libro de Apocalipsis. Los primeros 3 capítulos vamos a ver. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Oramos. Señor, gracias te damos ahora por tu palabra, gracias por la bendición que nos das de reunirnos. Yo te pido que tu palabra haga el efecto en cada corazón y en cada mente, que sea de provecho y de crecimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Continuamos en la serie Apocalipsis, mensaje de ayer y hoy para la iglesia del siglo XXI. Es un mensaje que se escribió para la iglesia de ayer, pero también para la iglesia de hoy, y es un mensaje definitivamente que es bien importante para nuestro siglo, el siglo XXI. El tema específico que vamos a ver el día de hoy es revelación, la persona de Cristo Jesús. Revelación, la persona de Cristo Jesús. Sabe que Juan, el discípulo amado, como se le conoce en la Biblia, o el apóstol Juan, fue encarcelado por Domiciano. Domiciano era el emperador de Roma que gobernaba. Ya Nerón ha pasado. Nerón mandó a matar a Pablo, a Pedro y otros más. Domiciano también ha sido bastante fuerte con la iglesia de Cristo Jesús, y es Domiciano el que encarceló al apóstol Juan en esta isla de Patmos. Fíjese que bien interesante en la historia, porque Domiciano fue el primer emperador en saber de que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo Jesús. Fue el primer emperador en tener conciencia verdadera de qué es la iglesia y qué es prácticamente el evangelio de Cristo. Él descubrió a Cristo Jesús, porque Nerón, que fue bien fuerte contra los cristianos, Nerón pensó que él estaba persiguiendo a los judíos, y pensaban los primeros emperadores y los romanos pensaban que el cristianismo, los seguidores de Cristo Jesús, eran una secta de los judíos, porque los judíos siempre existieron para los romanos. Entonces los romanos pensaban que los cristianos eran la misma cosa que los judíos, o que era como una secta de los judíos. Pero Domiciano sí estuvo bien consciente de que no se trataba de un grupo de judíos, se trataba de un movimiento basado en la persona de Cristo Jesús, que ellos lo tenían como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no era algo local para Jerusalén, no era algo local para Judea o Samaria, sino que era algo para el mundo entero. Así que Domiciano va a ser el primerito que tiene una conciencia bien clara de lo que es la iglesia de Cristo Jesús y de la persona de Cristo Jesús. Y Domiciano quiere callar a Juan, porque Juan es el pastor de Éfeso y ha estado predicando y ha estado anunciando, y han matado a varios. Nos dice un libro de historia de la iglesia, nos da la manera que varios de estos fueron martirizados, fueron sentenciados a la muerte. Y entonces Domiciano, el emperador romano, quiere callar ya al líder principal de la iglesia y lo pone o lo tira en la isla de Patmos. Bien interesante, porque en esa isla de Patmos se le aparece Jesús de Nazaret
a Juan. Domiciano, el líder principal del mundo conocido, de Roma, pero el líder principal de la historia de la humanidad y el creador de los cielos y la tierra, se le aparece a Juan para decirle: sigue hablando, hay otro mensaje que te tengo que dar. El gran emperador romano, el líder principal del mundo, decía: te me callas la boca y para eso te voy a echar preso. Pero el mero, que es Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, le dice: no, hay otro mensaje que quiero que me le des a las 7 iglesias. Y en eso quiero enfocarme hoy, en este día, en esa persona de Cristo Jesús. Dice Juan: yo soy el hermano de ustedes. Juan, vuestro hermano, hermano de ustedes, y copartícipe de ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, Juan nos dice: yo también he participado de la tribulación. Yo sé la persecución que ustedes están pasando, porque el imperio romano se había levantado para perseguir completamente a la iglesia. Y Juan dice: yo también he estado sufriendo de eso. Y como ya miramos, lo llevaron a la isla de Patmos. Eusebio, un escritor de la época de la iglesia de este siglo, él dice, y eso no nos consta, pero eso es lo que Eusebio escribió, dice que a Juan, el discípulo amado, lo quisieron asesinar, lo quisieron matar echándolo en aceite hirviendo. Entonces lo echaron en aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Y Domiciano, al ver de que no lo pudo matar en esa gran olla de aceite hirviendo, entonces, para deshacerse de él, lo manda a esta isla de Patmos, que es como una cárcel, como Alcatraz que tenemos aquí por el área de San Francisco, una cárcel que es isla, y prácticamente para desterrarlo, porque ahí la gente que llegaba quedaba en el olvido, prácticamente quedaba en el olvido. Entonces Juan tomó su parte en lo que era la persecución de la iglesia, y él también sufrió persecución. En ese mismo libro de Eusebio se nos dice cómo murieron todos. Ahí es donde nos dice Pedro, que fue crucificado boca abajo. Se nos dice que Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, cuando llegó al templo, lo agarraron y lo han apedreado y después lo han azotado con garrote hasta matarlo. Ese fue a Jacobo, que se quedó en Jerusalén. Él murió en Jerusalén. Se nos dice de Andrés, que también lo apedrearon. De Timoteo, dice él que a Timoteo en Éfeso también lo golpearon hasta matarlo. Y de Lucas dice que fue colgado en un árbol de olivo y así murió. Impacta porque todos los líderes principales de la iglesia, todititos, fueron al martirio, fueron ejecutados y asesinados por el simple hecho de predicar la palabra del Señor. Fue cosa dura ver a todos ellos, pero Juan es el único que no murió como mártir, aunque se trató, pero Dios tenía un plan para él. Dios todavía no lo necesitaba para escribir este último libro que le llamamos Apocalipsis, o la revelación de Cristo Jesús. Dice el mismo autor de ese libro, de hace unos miles de años atrás, dice él que después de esto vino otro emperador, me parece que se llamaba Nerva, el emperador Nerva, y ese emperador le dio la libertad a Juan, y Juan regresó a Éfeso y murió de anciano, como 96 años de edad por ahí, casi cerca de los 100 años, él murió. Pero Juan dice: yo he participado de esa persecución, aunque no murió como mártir como el resto, pero sí tuvo su parte, y por lo tanto soy coparticipante de esta tribulación. Y dice acá: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo Jesús. A mí me metieron ahí por causa del reino de Dios, por predicar la palabra de Cristo Jesús. Yo estaba, dice, en el Espíritu
en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces yo estoy en el día del Señor, y esto es bien interesante porque el día del Señor, bien conocido para nosotros, es el domingo. Incluso la palabra domingo está en el latín, y en latín quiere decir día del Señor. Esa es la palabra domingo, día del Señor. En inglés dice Sunday, y Sunday es el día del sol, ¿verdad? Pero originalmente en latín es domingo, y es el día del Señor. Entonces algunos pueden interpretar esto, es que Él está en el Espíritu, Él está adorando, es el día del Señor, es el primer día de la semana. Entonces Él está adorando como ha hecho cada primer día de la semana desde que Jesús resucitó, que la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana. Entonces Él está adorando cuando de repente en ese día el Señor se le aparece. Pero otra manera de ver esto es de que Él fue llevado en el Espíritu al día del Señor, porque en el Antiguo Testamento se menciona muchas veces acerca del día del Señor, que se acerca el día del Señor, y es un periodo de 7 años, y también se le conoce el periodo más intenso como tiempos y la mitad de un tiempo, que es 3 años y medio. Y la Biblia nos habla del día del Señor que se acerca sobre la faz de la tierra. Y sabe que puede ser de que lo que él está diciendo es que el Señor lo llevó a ese momento que la profecía del Antiguo Testamento le conoce como el día del Señor. El día del Señor, un día de juicio para la tierra. Ahora, dice que escuchó esta voz muy fuerte que le dijo como voz de trompeta, que le decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Alfa y omega, como tenemos nosotros acá, el símbolo de alfa y omega, son las letras griegas que prácticamente, si fuera español o inglés, sería la A y la Z. I am the A and the Z, ¿verdad? A y la Z. El alfa es la A y la omega es la última letra del abecedario griego. Entonces está diciendo: yo soy el primero y el último. Él es todo. Él es el comienzo y Él es el fin, y Él es todo lo que hay entre la A y la Z. Él es todo. Él es el todo, el principio y el fin. Eso le dijo la voz de una manera potente, muy fuerte, y le da la orden: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Escribe en un libro, aquí está la tarea de él: tienes que dar esta profecía, tienes que transmitirla. Por eso es que no has muerto, por eso es que todos tus compañeros ya murieron, todos los demás apóstoles y líderes principales de la iglesia como Timoteo, Felipe y los demás, Tito. Pero tú estás vivo todavía, aunque estás bien anciano, porque tienes que escribir esta profecía. Hay algo más, y a ti te he seleccionado para que tú escribas en un libro las cosas que ves. Fíjese Dios qué sabio es, ¿verdad? Le mostró en una visión, le mostró todas las cosas. Yo creo que acá Jesús le pone tipo una película en la pantalla, ¿verdad? Como el canal de televisión donde uno mira una película, como el televisor o como la pantalla del cine, y le mostró todo. Así es que aquí Juan, sin saber que es una televisión, prácticamente está viendo televisión, está viendo todo lo que va a acontecer. Y esto es poderoso. Esto fue algo hermoso, porque él lo pudo ver y mirar imágenes y cosas, y él lo pudo ver, y después tenía que escribir lo que vio. Esa tarea está un poco dura, después escribir lo que ha visto. Pero ahí el Señor le ganó a Hollywood, porque el Señor lo hizo primero que Hollywood, lo hizo primero que todos los inventores. Él le enseñó, le mostró, y lo pudo ver como en una pantalla.
Para usted y para mí, yo creo que ese va a ser el mejor programa de televisión que podamos ver. La mejor película que podamos ver que tenga significado de verdad es este libro. Y hay una bendición para el que lo lee, lo oye y guarda sus palabras. Así es que si le interesa ver un buen programa de televisión, ver lo que Juan vio, lea Apocalipsis, entiéndalo, estúdielo. Es un libro abierto con una bendición para cada uno de nosotros. No es de tenerle temor a este libro, es de recibir lo que el Señor nos ha dado, porque ha quedado abierto para que nosotros también podamos entender lo que está aquí escrito. Y dice el Señor: envíalo a las 7 iglesias. El número 7 aquí va a aparecer en varias ocasiones, como lo vimos ya en la introducción anterior. Les conté que el número 7 representa completo, no necesariamente perfecto, pero sí completo, ¿verdad? Hay cosas que están completas que ya son perfectas, y hay otras cosas completas que no necesariamente son perfectas, pero lo que estamos hablando acá es de completo. Los hermanos en esta época, la iglesia del primer siglo, ellos entendían que el número 7 era un número que tenía que ver con la fe, que era un número que tenía que ver con las cosas de Dios. Nosotros hoy como iglesia no nos gusta mucho seguir estos asuntos de los números. Se le conoce como la numerología, porque ya se hace como un asunto de adivinación y como un asunto de juegos al azar. Y los cristianos de hoy en día, nosotros no le ponemos atención a eso de la numerología y andar viendo los números y cosas así, sino que nosotros le ponemos atención a la palabra, a la palabra viva, lo que dice ahí. A eso nosotros le ponemos atención, y eso es lo que queremos poner por obra, y eso es lo que queremos entender y hacerlo. Hoy la gente allá afuera, el número 7 prácticamente es para ganar en los juegos de azar, ¿verdad? Lo tira 7, ya ganó no sé cuántos cientos de dólares, y lo usan para jugar, para gambling, ¿verdad? El 7 y qué sé yo. Pero nosotros no lo tomamos así. Pero quiero decirle que la iglesia del primer siglo sí entendió que el número 7 está hablando de algo espiritual. Por decirlo algo religioso, aunque a nosotros no nos gusta usar la palabra religioso, pero era algo de la fe. Y el número 7 nos habla de algo completo. Y aquí va a mencionar a 7 iglesias de Asia, lo que hoy conocemos como Asia Menor. Estas 7 iglesias, déjenme decirles que fueron seleccionadas por el Señor porque en Asia Menor habían más de 7 iglesias, habían cientos de iglesias, más de 100 iglesias en la región de Asia Menor. Se había evangelizado todo eso y había muchas iglesias locales en Asia Menor. Pero a Dios le agradó escoger a 7 de ellas. ¿Por qué 7? Porque va a dar un mensaje completo a la iglesia. Y el mensaje es para la iglesia completa de todos los tiempos, para la iglesia en la historia y hasta el día de hoy. Y las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El capítulo 2 y 3 nos va a dar exactamente el mensaje de cada una de las 7 iglesias, y es necesario que le pongamos atención a ese mensaje que el Señor tiene para la iglesia. Y dice en el 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Otra vez el número 7. Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En primer lugar, nos dice acá que Él es el Hijo del Hombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Lo miré como uno que se parece al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre. Esto de semejante al Hijo del Hombre es algo que Jesús siempre mencionó, y Él se refería a Él mismo como el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios verdadero, pero Él es el Hijo del Hombre. Y lo aparece en el Nuevo Testamento alrededor de 80 veces, un poquito más o menos, de 80 veces
aparece la frase hijo de hombre. Pero donde miramos claramente esta frase en el Antiguo Testamento es en Daniel 7, 13 y 14. Yo quiero llevarles a Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Y sabe que Daniel usó ese término, hijo de hombre, para referirse al Cristo, al ungido o al Mesías. Y cuando uno no entiende alguna frase, alguna palabra, y uno sigue las reglas de hermenéutica, la quinta regla habla de los paralelos, y uno tiene que ir a ver paralelos. ¿A dónde, en qué otro pasaje de la Biblia, en qué otros libros nos habla de hijo del hombre? Porque no queremos confundirnos con esto. ¿Quién es el hijo del hombre? Ya mencioné que Jesús dijo: yo soy el hijo del hombre. El hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Él se refiere a él como el hijo del hombre. Pero miremos Daniel. Vamos a usar aquí la quinta regla y vamos a ir a paralelos y vamos a irnos al libro de Daniel. Y en Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14 nos dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Imagínese este hijo de hombre. Se acercó al anciano de días. Está el anciano de días. El anciano de días es el Padre, Dios mismo, pero de repente viene uno como hijo de hombre, o sea, como usted y yo, un ser humano, que se presenta delante del anciano de días, y a este hijo de hombre le dan ¿qué? Le dan el dominio, la gloria y el reino, que solamente es de Dios, pero se le fue dado al Hijo, a Jesucristo, prácticamente, y su dominio nos dice que es eterno, nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¿Y quienes se van a someter? Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Imagínense qué poderoso este hijo de hombre. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Qué poderoso este hijo de hombre. Jesús se refirió a él como el hijo de hombre. Y aquí en Apocalipsis, nuevamente, Juan nos dice que al que está viendo acá es al hijo del hombre, al que se refirió Daniel, al que se refirió Ezequiel, al que el mismo Jesús se refería cuando estaba aquí en la tierra, a él mismo, y lo miró. Y dice que sus ropas eran largas, le llegaban hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Daniel describe al anciano de días como también un cabello blanco, completamente blanco, como la blanca lana, ¿verdad? Así de blanquitos, blanco, blanco, su cabeza y su cabello. Y el hijo del hombre también tiene como el mismo estilo, blanca su cabeza, ¿verdad? Y a nosotros se nos pone blanca la cabeza cuando nos salen las canas, ¿verdad? Ya cuando está toda blanca, ya para qué estarse pintando, gastando tanto para que cada 3 días vuelva a pintarse. Mejor déjeselo blanquito, porque estar con el gran problema de pintarse las canas. Pero este hijo del hombre tiene su cabello blanco y su cabeza blanca. Nos habla de su madurez, nos habla de su sabiduría. Esto de cabeza blanca y cabello blanco nos habla de sabiduría, nos habla de madurez, ¿verdad? De perfección. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bien interesante lo que nos dice acá, porque los pies de este hijo de hombre
que miró Daniel y que también lo mira aquí Juan, dice que sus pies son como de bronce bruñido, como que se ha sido metido al horno y ha sido quemado. Domiciano, que es el emperador de Roma, que sentenció a Juan, el discípulo amado, a esa cárcel de Patmos, tiene sus pies de barro. Así como los pies suyos y los pies míos, nuestros pies son de barro. Y yo digo eso, ¿verdad? Nuestros pies son de barro. Y el Señor se recuerda que somos polvo, que del polvo nos tomó, y nuestros días son cortos porque somos de la tierra. Entonces Domiciano tiene pies de barro, como usted y yo, es débil. Pero Jesús, el Cristo, al que se le dio todo el reino y la potestad, no tiene pies de barro, sino que de bronce bruñido, como probado por el fuego. Y cuando fue probado por el fuego salió refulgente. Démosle un fuerte aplauso a ese Cristo de la gloria. Qué hermoso saber esto, que nuestro Señor ha sido probado, pasó por el fuego. Dice la Biblia que también nosotros seremos probados y vamos a ser pasados por el fuego. Y ojalá que salgamos bien. Dice que las obras de nosotros serán probadas con el fuego. Y algunas de nuestras obras serán quemadas como se quema la paja, la hojarasca, como la tusa que agarra fuego. Otros como madera, que más o menos aguanta, pero después queda como carbón, pero no se quemó así. El de otros será como algún metal, y el de algunos será como oro fino. Y esperamos que nuestras obras sean como oro. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros hacemos, que sea sincero y genuino. Porque podemos estar predicando la palabra y podemos estar sirviendo a Dios, pero para que nos vean, para que la gente diga, wow, qué hombre más correcto, ¿verdad? Qué inteligente, qué grande, y para recibir exaltación de la gente. Entonces dice que será como hojarasca. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos pelear porque mi primo se hizo pastor, pues yo también voy a ser pastor para mostrarle. Entonces va a ser quemado. Esto no es así. Esto tiene que ser de corazón y sincero y siguiendo la enseñanza del Señor, el llamado de Dios, no porque nosotros queramos o por aparentar algo que no somos, que el Señor nos libre. Pero nuestro Señor fue probado, fue a la cruz del Calvario después de ser azotado, de ser golpeado. Le pusieron corona de espinos y tanta cosa que sufrió el Señor, para último ser crucificado en la cruz del Calvario y morir, pero resucitó al tercer día. Gloria a Jesús. Él fue probado, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y por eso es que Él se merece ser el Señor de señores. Domiciano no se lo merecía, él pretendía y tenía un poder. Roma gobernaba. Roma era una potencia mundial y era el imperio, gobernaba a todas las naciones, no había nación que se le pudiera parar. Ellos habían dominado todo, y Domiciano era el mero jefe, el mero emperador, el rey, pero sus pies eran de barro. En cambio, el de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores no es de barro. Él tiene un cuerpo glorificado que está listo para gobernar por todas las edades, porque su reino es para siempre y su reino no tiene fin. Gloria a Jesús. Tenía en su diestra, esto es su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tiene 7 estrellas en su mano derecha. Ya vamos a ver qué representa todo eso. En su mano derecha. Además de eso, dice que de su boca sale una espada aguda, muy filosa. ¿Y sale de dónde? De su boca. Porque de la boca del Señor sale la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra en lo más profundo del hombre, en su mente y en su corazón, y puede discernir entre el espíritu y el alma, y puede partir entre los huesos y el tuétano. Así es que esa palabra del Señor discierne entre lo que es emocional y lo que es espiritual, porque el alma es emocional, y hay veces que nos ponemos bien emocionales
¿verdad? Yo soy bien emocional, yo me pongo a llorar por cualquier cosa. Pero no quiere decir que sea el Espíritu Santo. Y por veces podemos confundir, lloró es porque el Espíritu Santo lo tocó. No, lloró porque es bien emocional, ¿verdad? Y hay veces que es el Espíritu Santo el que nos hace llorar. Y hay veces que es el Espíritu Santo el que se mueve y es algo espiritual. Y hay veces que es algo emocional. Por eso tenemos que tener cuidado, porque las cosas del Señor no deben de ser emocionales. Claro que las emociones son parte, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero la palabra sí sabe discernir entre lo espiritual y lo emocional, porque hay veces que el predicador puede darse a la tarea a hacer bien emocional el mensaje y todo el servicio emocional a las emociones, para que la gente llore, se ría, se revuelca y que piensen que es el Espíritu, pero no es el Espíritu. Por eso que la palabra es bien importante, que la palabra del Señor siempre se predique, porque es la palabra del Señor que puede discernir entre el Espíritu y el alma, y esa palabra es de nuestro Señor Jesucristo y sale de su boca esa espada. Dice que van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Y sabe cómo los va a vencer? Con la espada que sale de su boca, y su palabra es poder. Y esa espada él nomás la usa con su boca y con eso él los vence. Y yo siempre pienso en eso, porque en inglés hay un dicho que se dice drop dead, ¿verdad? Cae muerto. Entonces cuando Jesús venga y quieran pelear contra él, nomás les va a decir drop dead y pum, van a caer todos muertos, ¿verdad? Muéranse todos, porque él pelea con su espada que sale de su boca. Gloria a Jesús. Continúa acá la descripción, termina la descripción de este Hijo del Hombre, diciendo que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Usted ha estado afuera justo al mediodía en punto, cuando es el mediodía, en cualquier parte del planeta. Cuando es el mediodía quiere decir que el sol ha salido por completo. En la mañana se levanta, en el mediodía está justo en su apogeo y después de eso empieza a declinar hasta que cae por la tarde-noche. Pero cuando está en su apogeo el sol en el mediodía, uno no puede verlo, ¿verdad? Porque si lo ve queda trasluzado, rapidito. Entonces uno ni se atreve a voltear a verlo, y incluso le dicen a uno de niño: no mires el sol que te vas a quedar ciego, porque es tan fuerte, especialmente al mediodía. Y así era el aspecto de este Hijo de Hombre. El aspecto de la persona de Cristo Jesús era así en el momento que Juan lo ve. ¿Y qué le pasó a él? Cuando le vi, y eso fue el último que vio, como su resplandor como el sol, cuando está muy fuerte, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y él me puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces Juan, cuando lo ve, fue tanto el poder de este Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús, del Mesías, del Hijo del Hombre, que cayó como muerto, se desmayó y cayó como muerto a sus pies. Quizás se fue boca abajo y cae a sus pies. Pero Jesús le dice, le pone su mano derecha y lo toca, ¿verdad? Y yo me imagino ahí con gran amor, porque le pone la mano. Eso quiere decir que con amor le pone la mano y le dice: no temas, no temas. ¿Sabe que el Señor Jesús nunca quiere que nosotros vivamos bajo temor, bajo depresión, bajo confusión? Y yo siempre me preocupa cuando hay cristianos que viven bajo temor y siempre atemorizados que voy a perder mi trabajo, atemorizados de que me va a agarrar la migra y me va a deportar, atemorizados de esto y de aquello. Pero eso no es de Dios, eso no es de Dios, porque Dios no quiere que usted viva bajo temor. Y aquí Jesús le dijo: no temas. A Dios no le agrada, a Jesús no le agrada de que usted viva bajo temor. Usted debe vivir confiado en Él. Por eso es que los salmos están repletos de esas palabras hermosas de que nos da consuelo, nos da fortaleza y nos dice que no temamos. Jesús dijo: no le tengan temor al que puede quitarles la vida, que eso es lo máximo, ¿no? El que me puede matar, a ese le tengo miedo. Dice: Señor, no le tengas miedo. ¿Para qué vivir con eso? Mejor tenle temor a Dios, porque Dios te puede quitar la vida y te puede mandar al infierno.
Ese hombre que te puede matar no te manda al infierno. Y mataron a todos los apóstoles. Y mataron a los líderes de la iglesia y a los hermanos. Pero no los pudieron mandar al infierno, porque ellos están en la presencia del Señor, ¿verdad? Te pueden matar, pero no te pueden mandar al infierno. Pero el que te puede mandar al infierno y matarte es Dios. Y a Dios muchas veces no le tenemos temor, ¿verdad? No nos importa lo que Él piensa, lo que Él diga. Bien sabemos que nos ve, pero no nos importa. Y el Señor dice, hay que tenerle temor a Dios. Claro que no es una fobia así, sino que es un temor, un respeto a Dios, porque Él nos ama. Él nos ama tanto y lo sabemos tanto que creo que por eso nos hace falta el temor a Dios muchas veces, porque sabemos que Él es bueno y que Él es paciente. Entonces no le tenemos temor. Pero dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios, es el temor a Dios. Así es que hay que tenerle una reverencia, un temor. Cuando uno lee la Escritura se da cuenta que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego, ¿qué dice? Consumidor. Y dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y esa parte se nos olvida muchas veces, porque Dios es amor, amor. Y es cierto que Dios es amor, pero también es cierto que Él es un Dios justo y es un Dios que va a hacer juicio a su tiempo, porque Él es paciente, a su tiempo, porque Él espera que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Él. Y por eso es que Él espera. Pero viene el momento en que Él va a juzgar. Así que Jesús dice, no tengan temor, no tengan miedo. Jesús le dice acá, cuando le pone su mano derecha, no temas, no temas. Yo me imagino que se lo dijo con una voz tierna, ¿verdad? No temas, tranquilo, porque miró que se desmayó, casi se muere del miedo y de todo lo. No temas, yo soy, le dice, el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy Dios, yo soy el Cristo, el que vivo y estuve muerto. Ese es el que está hablando con Él. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Él murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. Vivo, estuve muerto. Y Juan estuvo allí cuando lo crucificaron. Fue el único apóstol que estuvo al pie de la cruz. Y Juan fue el primero en llegar, porque con Pedro hicieron una carrera a ver quién llegaba primero, y Juan llegó primero y se paró cuando el sepulcro estaba vacío, cuando la tumba estaba vacía. Y Pedro entró hasta adentro y después Juan también. Yo soy el que estuvo muerto, pero hoy vivo, y vivo por los siglos y de los siglos, porque Él resucitó de entre los muertos. Gloria a Jesús. ¿Y sabe qué dice? Amén. Así dijo Jesús. Yo soy el primero y el último. Amén. Así Jesús dijo, amén. ¿Y qué quiere decir la palabra amén? Amén quiere decir así es, así sea, así será. Es algo, una afirmación positiva. Sus promesas son siempre ¿qué? Amén. Las promesas, the promises of God are always amen. Amén. Quiere decir siempre se cumple. Incluso Jesús dice, yo soy el amén. Yo soy el amén. Así dice Jesús. Yo soy el amén. Yo soy el que cumple y el que se va a cumplir, el que nunca falla. Y esa la palabra amén quiere decir así es. Es una afirmación. Así es. Por eso es que nosotros cuando nos dicen Dios le bendiga, nosotros decimos amén. Así es, lo recibo, eso es así, ¿verdad? Y eso 100% que así será. Entonces esa es la palabra amén. Gloria a Dios por eso. Y es una palabra que es una palabra hebrea y que les quedó así a nuestros hermanos griegos del primer siglo, les quedó así a los hermanos romanos del primer siglo, a nuestros hermanos americanos les ha quedado también amén, y a nosotros los latinos también nos quedó amén. No se tradujo al español, ni al inglés, ni al griego, se quedó en hebreo, amén. La otra que se quedó en hebreo para siempre fue aleluya. Aleluya es una palabra en hebreo. Y lo dicen allá en Corea. Cuando estaba en Corea, lo único que entendía era aleluya, aleluya. Era lo único que entendía. Bueno, y amén también. Y los oía que hablaban, aleluya. Y entonces, ok, aleluya. Aleluya quiere decir alabad a Jehová. Aleluya es alaben a Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús.
Esa quedó para todas las naciones en hebreo. Aleluya y amén. Y por veces a nosotros nos hacen burlas con esas palabras, ¿verdad? Ahí vienen los aleluyas, nos dicen el aleluya. Pues no entienden qué quiere decir. Aleluya quiere decir alaben a Dios. Y si nos van a decir aleluya, les decimos amén, que es otra en hebreo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Alabemos a Dios. Gloria a Jesús. Y dice él: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo el control de todo eso, de la muerte y del Hades. Es bien extraño como nuestra gente mexicana y latinoamericana, porque eso se corrió por todas partes, empezaron a darle adoración a la muerte. Un espíritu, una cosa que existe en el mundo, que es la muerte, ¿verdad? Y por ahí la pintan con toda de negro, que ni se le mira la cara, y con un gran hoz, así, una cosa filosa, ¿verdad? Y así la pintan. Y empezaron a darle adoración a la muerte. La pintan como una calavera también, la muerte, ¿verdad? Pero Jesús es el que tiene el control sobre la muerte y el Hades, el infierno. Él tiene las llaves. Y dice la Biblia que su último enemigo, que será puesto bajo el estrado de sus pies, será la muerte. Porque la muerte Dios le ha dado todavía chance, aunque va a haber un periodo de 6 meses durante la gran tribulación, 5 meses, perdón, en la gran tribulación, que nadie va a poder morir. Nadie por 5 meses, eso va a ser algo extraño, porque cada segundo gente está muriendo. Pero en la gran tribulación habrá un periodo donde van a querer morir y no van a poder, porque Él es el que tiene la llave de la muerte. Él es el que controla eso. Y al final la muerte será lanzada al lago de fuego y será puesto bajo los pies del Señor para siempre. Y yo digo, otros le quieren dar adoración a Satanás, ¿verdad? Adoración a un ángel caído. Yo digo, y hay algunos que quieren darle adoración a los ángeles buenos, ¿verdad? Y le rezan al ángel de la guardia: oh ángel de la guardia, esto y esto, y le quieren adorar al ángel de la guardia. Aquí Juan quiso adorar al ángel, y el ángel le dijo: no, ponte en pie, adora a Dios, porque tú y yo somos consiervos, ¿verdad? Gloria a Jesús. No hay que adorar ni al ángel de los buenos de Dios, los mensajeros del Señor, ni mucho menos a un ángel caído como Satanás, ni a la muerte. ¿Por qué no adorar al mero mero, que es Cristo Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes? A Él hay que darle adoración. Él se merece adoración. Pero imagínense adorar esas cosas. Yo no me imagino y no entiendo por qué la gente puede adorar esas cosas. Que el Señor nos libre. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y todo lo que es contrario a eso es pecado y Dios lo va a juzgar. Yo ni me atrevo ni siquiera a orarle a una cosa, a un objeto. Nunca en mi vida lo practiqué, porque nací en una familia cristiana evangélica, y nunca me arrodillé a pedirle a un muñeco o a una foto, nunca. Y solo pensarlo digo, wow, o sea, qué valor pedirle a esa cosa. O sea, que a mí me da no sé qué eso, ¿verdad? Y gente no, y ahí se persina y le pide a la cosita esa y cree que le va a escuchar. Y yo, wow, Dios mío, que el Señor nos ayude. Dice que cuando oremos digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria a Jesús. Él es el que merece la adoración y la alabanza. Fíjese que me interesa mucho la descripción de Jesús, porque en los 4 evangelios nunca se nos describió a Cristo Jesús. Nunca ninguno de los 4 autores de los 4 evangelios dijeron: Jesús tiene ojos azules, o Jesús tenía unos ojos café tipo miel, ¿verdad? Y su nariz era medio aguileña, así media larga, y usaba cabello largo que era rubio o café o negro, ¿verdad? Sus cejas eran gruesas o delgaditas, sus labios delgaditos o gruesos. Nunca nos lo describen, nunca, ninguno de los 4 evangelios, nunca nos describen cómo era Jesús. Bien lo hubieran podido hacer, porque aquí Juan se dio la tarea de escribirnos cómo eran sus ojos, cómo eran sus pies, cómo era su apariencia, como un sol resplandeciente. Pero cuando Jesús caminó aquí en la tierra, ninguno de los 4 evangelios nos describió a Jesús como Él es. Entonces, cuando miramos a Jesús ahí de cabello largo y de tal manera, de alguna manera sí, estamos viendo lo que alguien se imagina. Sabe que uno no puede saber cómo la gente se ve por el mensaje que habla,
por el mensaje que dice, y está escrito todo lo que Jesús escribió, perdón, lo que Jesús dijo, que ellos escribieron, el mensaje que Jesús habló, está ahí todo escrito. Pero no podemos saber cómo Él se miraba por lo que Él dijo. Ni siquiera sabe que podemos saber cómo alguien se mira por la voz de una persona. Y yo que estoy en radio, que he estado en radio ya por muchos años, me ha pasado eso, que la gente se imagina, cuando me oye, se imagina de diferentes maneras. Cuando me han conocido, uno me dijo, yo me imaginaba, dice, a un señor mayor y bien grande y gordo así, y por la voz. Y yo les entiendo, porque cuando yo oía al hermano Moisés Ochoa en la radio, yo me imaginaba un argentino blanco, altote así, y su compañero Giovanni, que eran los dos de radio, y resultó que no eran tan altos como los imaginaba. Y el hermano no era tan rubio como lo imaginaba, es bien moreno, de mi mismo color. Entonces uno no puede saber, ni siquiera de la voz, uno puede saber cómo la gente se mira. Y algunos de ustedes acá creo que en la radio me escucharon primero, y cuando me vieron no era lo que yo pensaba, ¿verdad? Eso nos pasa a todos nos pasa. Había una señora que era ciega en Shafter, una hermana, y ella pues siempre me escuchaba, y un día me tocó conocerla, y me dice, yo siempre me lo imagino a usted así, y le digo, no, yo soy así, no me diga, me dice, no me diga cómo es, porque ella quería quedarse con la imaginación que tenía, y yo me quedé, bueno, ok, está bien. No me diga, porque ella quería mantener creyendo que yo era un rubio de ojos azules altote. Y bueno, está bien, pero de Jesús no sabemos cómo se miraba. Y las imágenes que miramos por ahí dibujadas no podemos decir con ciencia cierta que así Él se miraba. Pero como esta es la revelación de Cristo Jesús, aquí se nos dice exactamente cómo Él es, el poder y la gloria de Él, del Cristo resucitado, de Jesús resucitado. Los evangelios nos dijeron cómo Él era en el sentido de su persona, su mensaje, que Él es el Hijo de Dios. Pero aquí la única vez que se nos describe ya como glorificado. Y eso es bien interesante notarlo en la Biblia. Para ir concluyendo, dice esto: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Y esa es la manera que el libro está escrito. El libro de Apocalipsis es bien fácil de entender, va en secciones de 7, está también escrito en esta manera. Vas a escribir las cosas que has visto, nos dice acá, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Por eso es que no nos suscribimos a la idea preterista, porque hay unas cosas que todavía son. Las cosas que has visto. ¿Y qué ha visto? A Cristo Jesús, la persona de Cristo, capítulo 1. Capítulo 2 y 3, las cosas que son, la iglesia de Cristo Jesús. Capítulo 4 y 5, la iglesia en el cielo, esa gran multitud y todo lo que aparece en la adoración en el cielo, y ahí está la iglesia. Capítulo 6 hasta el capítulo 18, la gran tribulación. Capítulo 19 y 20, el milenio, los 1000 años. Y el capítulo 22, la eternidad. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que vendrán. El libro está bien organizado, tiene un bosquejo. A alguna gente le da miedo leer Apocalipsis porque creen que no se entiende. Pero la verdad que si usted es un cristiano y que usted ha nacido de nuevo, usted debe interesarle este libro y debe tener el cuidado de leerlo como tal y como dice. Son símbolos, sí, pero los símbolos aquí se nos dice qué representan. No es un libro de simbolismo así que queda uno en las nubes, no. Cada vez que hay un símbolo, el mismo Juan nos va a decir, este símbolo representa esto, porque son cosas verdaderas y aún más verdaderas de las materiales y terrenas que podemos ver. Y por eso nos dice esto en el versículo 20, en el 20, sí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así es que este libro no es complicado, amado hermano. Es complicado cuando nos ponemos a imaginar cosas nosotros. No, léalo. Uno siempre se va a imaginar cosas, pero trate de que la Biblia sea su propio intérprete. Aquí se nos dice
Las estrellas son los ángeles. La palabra ángel quiere decir el mensajero. Y están los mensajeros divinos. Y usualmente la palabra ángel se lo hemos dejado exclusivamente a los mensajeros divinos. Y ya no solamente les conocemos como mensajeros divinos, sino que como seres divinos, y a eso le llamamos ángeles, ¿verdad? Los celestiales. Pero déjeme decirle que cualquiera que da un mensaje es un mensajero, es un ángel, porque lleva un mensaje, la palabra es así. Hay palabras en nuestro vocabulario que fueron quedando excluidas. Por ejemplo, la palabra campesino, ¿sabe cómo se decía antes? Pagano. Un pagano era un campesino. Pero ahora la palabra pagano queda para la persona que no conoce a Dios y que adora cualquier cosa, ¿verdad? En superstición e ignorancia, eso es un pagano, alguien que adora otras cosas. Pero en sí la palabra pagano es un campesino. La palabra caridad ahora se ha quedado como para una limosna, una ayuda, pero la palabra caridad quiere decir el amor ágape de Dios. La palabra caridad es amor, pero van quedando así con otro significado. Y la palabra ángel quiere decir el mensajero. Sabe que el pastor debe ser el mensajero. En inglés al pastor también le conocen como preacher. The preacher o the preacher's wife. El preacher, el predicador. En español casi no usamos la palabra predicador, el predicador, pero en inglés sí, the preacher. Pero todavía más es el mensajero, el que trae un mensaje de parte de Dios. Que el Señor nos ayude a todos los predicadores, a todos los pastores y maestros, todos los que comparten la palabra en los grupos familiares, en los salones, a que seamos mensajeros verdaderos. Y dice acá que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Y quién está ahí entre el candelero? Cristo Jesús. Él se pasea entre el candelero. Esto es hermoso porque Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Jesús le dijo a sus discípulos: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estoy ahí. Aunque no me vean, yo estoy ahí. Ellos no entendían este concepto, pero cuando Él resucitó, Él les empezó a mostrar: aunque no me vean, yo estoy ahí. Y cuando resucitó el primer día de la resurrección, dice que iban 2 de camino a Emaús. Y de repente el Señor empezó a caminar con ellos. ¿Y qué pasa? ¿Eres tú el único extranjero que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Cómo mataron al Mesías? Nosotros pensábamos que era el Cristo y tú no sabes. Y Él empezó a decirles cómo el Mesías tenía que morir. Y se hizo tarde, y cuando entró a la casa de ellos para comer, dice que cuando partió el pan, ellos se dieron cuenta que era Jesús. Y en ese momento Él desapareció. Y han corrido de regreso a decirle a los apóstoles: Jesús está vivo, lo miramos, caminó con nosotros. Y de repente ellos están reunidos y Jesús aparece en el cuarto ahí con ellos y les habla, y todos asombrados. Y Felipe no estaba ahí, y cuando le dicen: el Señor apareció y estuvo acá. Si yo no lo veo, si no meto mis manos en las llagas que tiene mi dedo en sus llagas y en mi costado, yo no voy a creer. Y dice que la siguiente semana Jesús se le aparece otra vez y están ahí hablando, cuando de repente está ahí con ellos y le dice: Felipe, pon aquí tu dedo y ven acá, y para que vean que no soy un fantasma, deben de comer. Y comió con ellos ahí enfrente, y de repente desapareció. Y así el Señor lo ha hecho para que sus apóstoles, sus discípulos, supieran que aunque no lo ven, Él está allí. Él está aquí. Donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está ahí. Jesús se pasea en la iglesia, y Él está activo, y Él es el que nos dirige. Él es la cabeza de la iglesia. Esta es la revelación de la persona de Cristo Jesús. Es poderoso. El capítulo 1 es Jesús. Capítulo 2 y 3, los mensajes a las 7 iglesias, que lo vamos a empezar a ver la próxima semana, si el Señor nos lo permite. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros? Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra haga efecto en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias, Jesús. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien acá que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. Si hay alguien que aún no le ha dicho: Jesús, yo creo en ti, yo quiero que tú perdones mis pecados, yo quiero que tú me salves y me des vida eterna. Él está aquí para salvarle.
Él quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Aquí en Apocalipsis la palabra libro de la vida aparece varias veces. Se le conoce como el libro de la vida del Cordero. Y dice que los que no fueron hallados en el libro de la vida del Cordero, dice de que no van a entrar a la Nueva Jerusalén, estarán afuera, al menos que su nombre esté en el libro. Y otra parte más triste dice que los que no estén en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. ¿Su nombre estará escrito en el libro de la vida? Número 1. Número 2, ¿cómo puedo hacer para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Simplemente aceptar la salvación. Ya Jesús pagó el precio de su salvación y lo ha hecho para que usted tenga vida y vida de abundancia, pero usted tiene que recibirlo. ¿Cómo lo puede recibir? Creyendo en Él. Y la manera de hacerlo es confesándolo, porque la Biblia dice que el que creyere en su corazón, el que cree se le cuenta como justicia, y el que lo confiesa con su boca se le cuenta para salvación. Si usted quiere aceptar a Jesús, asegurarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida, levante su mano. Desde aquí va a ver su mano levantada y vamos a hacer una oración especial por usted. Hay alguien que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse con el Señor, levante su mano. Él le ama y Él vino a esta tierra y murió en la cruz por usted. Y usted necesita un Salvador y Él quiere perdonar sus pecados. Dios bendiga al caballero, veo su mano levantada acá. No sé si hay alguien más que quiere entregar su vida a Jesús.